Hola, muy buenos días, profesora. Mi nombre es Luz Briseida Alvarado Trigotenco. A mí el tema que me toca presentar hoy es la función de administración de riesgos. A continuación le presentaré mi índice. Como punto número 1 tenemos antecedentes de la administración de riesgos. Punto número 2, clasificación de los riesgos financieros. Punto número 3, el proceso de administración de riesgos. Y como punto final, el desastres financieros en ausencia de administración de riesgo. ¿Qué es la administración de riesgos? La administración de riesgos es un proceso sistemático para identificar, analizar, evaluar, tratar y monitorear eventos inciertos que podrían afectar los objetivos de una organización. Esto mismo busca maximizar y minimizar las amenazas mediante la toma de decisiones informadas sobre estrategias como evitar, reducir, transferir o aceptar el riesgo. No busca eliminar la incertidumbre, sino gestionar para proteger los recursos y asegurar el cumplimiento de metas, abarcando riesgos financieros, operativos y estratégicos. Como segundo punto tenemos la función de un ejecutivo. La función de un ejecutivo consiste en elegir entre distintas opciones posibles y hacerlo de manera racional. Para ello se apoya en la administración de riesgos que le permite entender la incertidumbre, medir los riesgos y controlarlos. Así puede evitar pérdidas graves o catástrofes financieras y al mismo tiempo convertir la incertidumbre en oportunidades dentro de sus decisiones. Como siguiente punto tenemos la función de la administración de riesgos. La función de la administración de riesgos es apoyar la toma de decisiones de los ejecutivos mediante un método racional y sistemático para entender, medir y controlar los riesgos en condiciones de incertidumbre. Su objetivo es evitar pérdidas económicas inaceptables y desastres financieros, y mejorar el desempeño financiero considerando el rendimiento ajustado por riesgo. Para ello incluye la identificación de riesgos, su cuantificación con modelos estadísticos con el valor en riesgo, el establecimiento de límites de tolerancia, el monitoreo de exposiciones, la evaluación a mercado, las pruebas de escenarios extremos y la medición independiente con apoyo de políticas formales, sistemáticas, personales, con preparación ética. Número punto 1. Antecedentes de la administración de riesgos. El concepto riesgo proviene del latín risicare, que significa atreverse. Aunque se asocia con peligro o pérdida, es inevitable en toda decisión e inversión. El beneficio siempre está ligado al riesgo asumido. En finanzas se relaciona con posibles pérdidas en portafolios. La medición de riesgo se basa en la probabilidad de pérdida futura. Desde el Renacimiento comenzaron los estudios formales de probabilidad con Cardano, que introdujo el concepto de probabilidad desde los juegos de azar. Luego fue Galileo, que analizó combinaciones y frecuencias de datos. Posteriormente tenemos a Bernoulli, que planteó decisiones basadas en probabilidades y explicó la aversión al riesgo. Posteriormente tenemos a Galto, que desarrolló la regresión y la idea de regreso al promedio. Posteriormente tenemos a Morgan en 1994, que desarrolló el modelo VAR, que significa valor en riesgo, base moderna a medición de riesgo. Los avances tecnológicos y regulados permitieron medir riesgos en forma más precisa y proacta. Punto número 2. Clasificación de los riesgos financieros. Los riesgos financieros se clasifican según la naturaleza de las pérdidas potenciales que pueden afectar a una institución o inversionista. Cada tipo de riesgo tiene un origen distinto y requiere medición y control específico. Las principales categorías son riesgo de mercado. ¿Qué es el riesgo del mercado? El riesgo del mercado es la pérdida que puede sufrir un inversionista debido a variaciones en los precios del mercado o
en los factores de riesgo que determinan el valor de los instrumentos financieros como tasas de interés y tipos de cambio. Se entiende también como la posibilidad de que el valor presente neto de un portafolio se mueva de forma adversa por cambios en variables macroeconómicas. Este riesgo está directamente ligado a la volatilidad de los mercados y afecta el valor de las carteras de los inversionistas cuando los precios cambian en dirección desfavorable. Posteriormente tenemos riesgos de crédito. Los riesgos de crédito es la pérdida potencial causada por el incumplimiento de pagos de una contraparte en una operación financiera. Se considera el riesgo más antiguo, uno de los riesgos más importantes para los bancos. Surge cuando existe el compromiso de pago y la otra parte no cumple. La pérdida promueve directamente de esas faltas de cumplimiento en obligaciones financieras. Posteriormente tenemos riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es la pérdida que puede sufrir una institución cuando necesita obtener recursos adicionales para financiar sus activos y solo puede hacerlo a un costo inaceptable. También se presenta cuando no es posible convertir un activo o portafolios en efectivo, es decir, cuando no puede vender en el mercado. Se vuelve más crítico en situaciones de crisis, cuando predominan los vendedores y no hay compradores suficientes. Los bancos son especialmente sensibles en el riesgo por su exposición y variación en tasas de interés. Posteriormente tenemos riesgo legal. El riesgo legal es la pérdida que ocurre cuando existe incumplimiento de una contraparte y no puede exigir el pago por su vía jurídica. Se origina por errores de interpretación legal, omisión o fallas en la documentación de las operaciones. Posteriormente tenemos riesgo operativo. El riesgo operativo es amplio, que se relaciona con fallas en sistemas, procedimientos, modelos en las personas que lo manejan. Incluye pérdidas como fraudes, errores humanos, falta de capacitación, fallas tecnológicas y problemas de procesos internos. También contempla la pérdida de conocimiento clave cuando un empleado o funcionario con experiencia especializada abandona a la organización, afectando procesos críticos. Finalmente tenemos riesgo de reputación. El riesgo de reputación se refiere a las pérdidas derivadas del desprestigio de una institución. Puede originarse por errores operativos, fraudes o falta de capacitación del personal clave, que afecta la confianza del mercado cuando los clientes perciben fallas en procesos importantes. Pueden decir cambiar de institución, lo que provoca pérdidas de oportunidades de negocio. 1.3. El proceso de la administración de riesgos. El proceso de la administración de riesgos tiene como propósito asegurar que una institución o inversionista no sufra pérdidas económicas inaceptables y al mismo tiempo mejorar su desempeño financiero considerando el rendimiento ajustado del riesgo. Para lograrlo no basta con reconocer que existe riesgo, es necesario seguir un procedimiento estructurado que permita entenderlo, medirlo, controlarlo y comunicarlo a las altas direcciones. El proceso inicia con la identificación de riesgos, que consiste en reconocer todas las naturalezas de los riesgos presentes en una transacción u operación. No deben analizar de forma aislada, ya que suelen estar interconectados. Por ejemplo, los riesgos del mercado se relacionan con la volatilidad, las correlaciones y la liquidez, pero también pueden ir acompañados de riesgos operativos como las fallas de sistema, errores humanos o de modelo, y el riesgo de crédito con incumplimiento de contrapartes, problemas de custodia, liquidación colateral o degradación.
de calificación creativa. Una operación con derivados fuertes de bolsa, por ejemplo, implica simultáneamente riesgos de mercado, crédito y operativo. La segunda etapa es la cuantificación del riesgo, que implica medirlo de forma objetiva mediante modelos y métricas. En riesgo de mercado se utilizan diversas medidas como el valor en riesgo, duración, convexidad, sensibilidad, beta y delta. El VaR destaca como medida central porque estima la pérdida máxima esperada en un portafolio en un periodo determinado y con un nivel de confianza definido. Posteriormente se establece el control de riesgo mediante políticas formales, modelos, sistemas y estructuras de límite de tolerancia. La administración de riesgos debe generar reportes periódicos de alta dirección sobre valor en riesgo, pérdidas y ganancias realizadas y no realizadas, y cumplimiento de límites. También incluye la conciliación diaria de posibles posiciones entre las mesas de operaciones y las áreas contables. Función conocida como Middle Office. El proceso contempla, además de la modificación o nulificación de riesgos, que se logra reduciendo la exposición o implementación de coberturas cuando los niveles superan los límites definidos. Como complemento se realiza pruebas de estrés para evaluar el comportamiento de las posiciones en condiciones extremas, ya que la medición normal no es suficiente en los escenarios adversos. Un principio clave de la independencia de la medición de riesgos es evitando que las áreas de negocio se midan a sí mismas. Punto número 4. Desastres financieros en la ausencia de la administración de riesgos. En la ausencia de técnicas y sistemas de administración de riesgos ha provocado grandes desastres financieros, especialmente en un contexto donde existen más instrumentos financieros y mayor acceso a mercados internacionales, lo que ha incrementado el apetito por riesgo de los inversionistas. Cuando no se mide ni se monitorea adecuadamente la exposición, las posiciones riesgosas pueden crecer sin control y generar pérdidas que superan incluso el capital de las instituciones. Diversos casos históricos muestran este problema. Operadores como Nick en el banco de Barings, la de Bot Creighton en el condado de Orange, y posteriormente estas pérdidas provocaron por miles de millones de dólares debido a posiciones altamente riesgosas y falta de controles efectivos. Asimismo, la devaluación del peso mexicano en 1994, evidenciando la fragilidad del sistema financiero con fuertes pérdidas por riesgo de mercado y crecimiento. El elemento común en estos eventos fue la falta de políticas formales y sistemáticas de medición y monitoreo de riesgos. Como respuesta a estos desastres surgieron iniciativas como el Grupo de los 30, G30, que emitió recomendaciones prudenciales para instituciones con productos derivados en riesgo. Entre las prácticas fundamentales se establecen que la alta dirección debe definir políticas y controles por escrito, fijar límites claros para las áreas de negocio. También se requiere la evaluación de mercado de las posiciones para conocer diariamente pérdidas y ganancias no realizadas. Se destaca la medición cuantitativa del riesgo mediante el valor de riesgo estándar internacional que resume la pérdida potencial máxima con el nivel de confianza a un horizonte de tiempo. Además, debe realizarse simulaciones de estrés para evaluar el impacto de movimientos extremos de mercado, ya que el valor de riesgo es útil principalmente en condiciones normales.
Por otro principio esencial en la independencia del área de riesgo es para evitar conflictos de interés con las áreas de operaciones. Contabilidad también debe medir el riesgo de crédito, considerando tanto el riesgo actual como potencial de incumplimiento de las contrapartes. Finalmente se subraya las necesidades de contar con una persona con conocimientos de estadística y sistemáticos, capaz de implementar correctamente los modelos de medición. A continuación les presentaremos un video sobre la administración de riesgos. Hola, ¿sabías que existen muchos tipos de riesgos financieros? El día de hoy hablaremos sobre un tema que me gusta mucho y que he estado investigando durante muchos años. Hoy hablaremos sobre riesgos financieros. Bienvenidos. Primero observemos el concepto de riesgo. El riesgo es la posibilidad de que se produzca un evento con efectos adversos. Ahora, el riesgo financiero es la probabilidad de ocurrencia de un evento que le produzca pérdidas monetarias a una empresa. Existen 7 clases de riesgos financieros: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo operacional, riesgo legal, riesgo estratégico y riesgo reputacional. Los 3 primeros se destacan por ser cuantificables y los 4 siguientes muchos los señalan como no cuantificables. En mi concepto, no es que no se puedan cuantificar, sino que para hacerlo hay que adoptar algunas medidas subjetivas. Veamos ahora cada uno de estos riesgos. El riesgo de mercado es uno de los riesgos financieros más importantes. Radica en la probabilidad de pérdida por movimientos en los factores de mercado. Estos factores de mercado pueden ser: tasa de cambio. Supongamos que tenemos una cuenta de ahorros en dólares. Si el dólar se devalúa frente a nuestra moneda, entonces cuando lo traigamos los dólares a nuestro país, ya no tendremos tanto dinero como antes. Tasa de interés. El precio de un bono se calcula trayendo a valor presente sus flujos de dinero. Si la tasa de interés sube, entonces el precio de los bonos cae. Riesgo de mercado. Sucede con los movimientos de los precios de los activos financieros. Los más conocidos son las acciones. Supongamos que yo tengo acciones de Ecopetrol. Una empresa tiene muchísimas acciones y sale a venderlas. Cuando hay mucha oferta y poca demanda, los precios caen. Esto le sucederá al precio de las acciones y me afectará a mí como accionista. Riesgo de crédito. Es la probabilidad de no pago de una obligación. Este es un riesgo muy importante para los bancos, ya que están expuestos a que las personas o empresas que les prestaron dinero no les paguen. También los países pueden generar riesgo de crédito cuando se incrementa en gran medida la posibilidad de entrar en default o cesación de pagos de su deuda. Algunos ejemplos reconocidos son Venezuela en 2017, Grecia en 2010 y Argentina en 2001. Riesgo de liquidez. La probabilidad de no poder contar con los recursos para pagar las obligaciones, pese a tener los activos para hacerlo. Es decir, los activos que se poseen no son fáciles de vender. Veamos un ejemplo. Tengo acciones de la empresa poco conocida que se llama XYZ y en un par de meses pienso venderlas y pagar el semestre de la universidad. Tiempo después, la fecha para el pago de la matrícula se aproxima y no he podido vender las acciones. Al final, es posible que me toque venderlas muy por debajo de su valor con el fin de poder pagar la matrícula. Esto también se ve con los inmuebles. Tengo una casa que vale $100,000. Puedo venderla en ese dinero teniendo algo de paciencia. Sin embargo, si quiero el dinero ya, es posible que tenga que venderla a un precio más bajo. A todo esto se le llama riesgo de liquidez. Riesgo operacional.
Hay diferentes clases de riesgos operacionales. Los principales están asociados a fallas tecnológicas, errores humanos y fallas en procesos. Estos eventos son difíciles de cuantificar. En muchos casos, se hace con la misma historia de fallos de la empresa. Los riesgos operativos más conocidos son fallas tecnológicas, seguridad en el puesto de trabajo, fraude interno y externo, ejecución y gestión de procesos, daños a los activos. Riesgo legal. Sucede cuando hay un cambio o varios cambios regulatorios que pueden afectar a la empresa. Supongamos que en nuestro país hay un cambio de legislación que ayuda a exportar otorgando subsidios. Luego llega otro gobierno y retira la ayuda. Esto podría afectar los ingresos de las empresas exportadoras. También sucede el riesgo legal cuando hay vacíos legales que causen incumplimientos de contratos. Riesgo estratégico. Es lo que puede afectar los objetivos estratégicos de la compañía. Supongamos que McDonald's incursiona como aerolínea. No tiene mucho sentido, ¿cierto? La compañía estaría expuesta en un territorio que no conoce. Este riesgo le compete en gran medida a la junta directiva de las empresas, ya que son sus decisiones las que pueden afectar o incurrir en riesgos innecesarios. Riesgo reputacional. La mala reputación de una empresa le produce pérdidas directas o indirectas. Un ejemplo de esto fue Samsung con sus teléfonos Galaxy Note 7. Recordemos que algunos de estos teléfonos tenían fallos y explotaban. Esto generó que las acciones de la compañía cayeran y sus ventas se redujeran notoriamente. De forma similar sucedió con el Xbox 360 y el fallo de las luces rojas. El daño consistía en que la consola dejaba de funcionar cuando una luz roja aparecía en el lugar verde habitual. Este daño afectó hasta un tercio de todas las consolas y a pesar que Microsoft sustituyó todas las consolas averiadas, el daño en su credibilidad y reputación ya estaba hecho y su competidor más importante, PlayStation, ya le había arrebatado una parte importante del mercado. Gestión del riesgo. Ahora, a las empresas no solo les basta con saber a qué riesgos pueden estar expuestos. Lo más importante es hacer una gestión de estos riesgos. El proceso de la gestión de los riesgos incluye identificar, cuantificar y crear y ejecutar estrategias. Estas estrategias deben estar encaminadas a reducir, evitar o transferir el riesgo. En conclusión, la administración de riesgos presenta como una función especial para la toma de decisiones financieras, ya que permite enfrentar la incertidumbre con un enfoque racional, sistemático y cuantitativo a través de la identificación, medición y control de los distintos tipos de riesgo del mercado, crédito, legal, operativo y de reputación. Las instituciones pueden establecer límites, monitorear exposiciones y aplicar coberturas oportunas. La evolución histórica de la probabilidad y de los modelos financieros ha fortalecido estas prácticas incorporando herramientas como diversificación y el valor de riesgo. Los desastres financieros analizados demuestran que la ausencia de políticas, controles e independencias en la medición pueden generar pérdidas catastróficas. Por ello, una cultura de riesgo apoya en modelos sistemáticos, políticas formales, personales, capacitando en clave para proteger la estabilidad y mejorar el desempeño financiero.